Bienvenidos. Vamos a estudiar esta lección, hermanos, probablemente ya sea la última que vamos a estar considerando. ¿Bajo qué pacto vives? ¿Bajo qué pacto vive usted, hermano, amigo que nos visita? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos nosotros bien entendidos de lo que la palabra de Dios habla al respecto? Bueno, debemos que entender, hermanos, que hoy en día nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Vivimos bajo la ley de Cristo revelada a través de las páginas del Nuevo Testamento. Eso es algo que tenemos nosotros que estar bien conscientes y tener nosotros un conocimiento claro de lo que la Escritura dice al respecto. Y vamos viendo, hermanos, este punto tan importante en este sermón de esta tarde. Hay personas que a veces argumentan y dicen, bueno, si la ley de Moisés ya no está vigente, incluidos los 10 mandamientos, y ya quedaron abolidos, entonces hoy en día podemos tener dioses ajenos. Entonces hoy en día podemos nosotros deshonrar a los padres, o podemos matar, podemos codiciar, podemos adulterar, porque ustedes dicen que los 10 mandamientos ya no están vigentes. Es el cuestionamiento que las personas hacen, de esa manera razonan. Por supuesto, hermanos, que hacer tales cosas no es correcto. No debemos, no podemos hacer esto que acabo de mencionar. Pero debemos considerar a la luz de las Escrituras las razones del por qué no debemos hacer tales cosas. ¿Por qué no? El antiguo pacto, hermanos, hoy en día ya no es necesario. Y no es necesario porque ha sido reemplazado por un mejor pacto. Lo hemos venido diciendo a través de estas lecciones. En Hebreos 8, capítulo 6, Hebreos 8, versículos 6 y 7, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, dice, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Hay un primer pacto, hay un segundo pacto, ¿verdad? Un antiguo pacto, un nuevo pacto, ¿verdad? Y el primer pacto ha sido quitado para establecer ahora este segundo pacto sobre mejores promesas. Y bajo este nuevo pacto es que nosotros hoy en día vivimos. Y muchos pasajes hemos estado considerando. En Hebreos capítulo 10, versículos 9 y 10, ahí dice cómo Jesús quitó lo primero, hablando de la ley, para establecer esto último, la redención a través de su sacrificio. Podemos ver en Romanos capítulo 7, versículo 4, cómo el Señor, a través del apóstol Pablo se da esta enseñanza y esta metáfora o esta ilustración acerca de la mujer que está ligada a su marido, ¿verdad? A la ley del marido, entre tanto que éste vive. Pero si se muere, dice, libres de casarse con quien quiera. Dice ahí en Romanos 7:4 que somos libres de la ley para estar unidos a Cristo. Ahora somos libres a través del Señor Jesucristo. También en Gálatas capítulo 3, versículo 24, la palabra de Dios nos enseña que ya no estamos bajo ayo, ¿verdad? Sino bajo la fe del Evangelio. Ya no estamos bajo esa ley que se describe aquí como un ayo, que simplemente era un medio para llevarnos a Cristo. En Colosenses 2:14 también vimos que el acta de los decretos, es decir, las ordenanzas del antiguo pacto, fueron clavadas por Cristo en la cruz. Por tanto, ya no se os juzgue, ¿verdad? O ya no se nos debe de condenar por cuestión de comida o bebida, o días de fiesta o días de reposo, etcétera, etcétera. En Hebreos 9, versículo 16, Efesios 2:13, podemos ver también ahí cómo Jesús abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así dice claramente la Escritura, ¿verdad? Han quedado abolidos esos mandamientos. En Hebreos capítulo 9, versículo 16, dice el texto así, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es otra manera de explicar, ¿verdad?, esta enseñanza de una forma fácil, sencilla, ¿sí?
Imagínense que una persona llega ahí ante un notario, un licenciado, y le dice: vengo a hacer válido este testamento, ¿verdad? Bueno, para hacer válido ese testamento, ya debió haber muerto el testador. Si el testador vive, pues no puede hacerse válido tal documento, ¿verdad? Una persona muere, ¿verdad? Deja su testamento, y cuando muere, entonces entra en vigor ese testamento y ya se puede hacer válido, pero no antes, no antes. Y de esa manera está ilustrando aquí el escritor de los Hebreos. Al igual que cualquier testamento, Jesús tuvo que morir. Señor Jesucristo murió en la cruz para que entrara en vigor ese testamento. La antigua ley, hermanos, estuvo vigente, sí, entre tanto que Jesús vivió. Pero una vez que el Señor murió, esa ley fue reemplazada ahora por el Evangelio, ¿verdad? Por el Evangelio de Jesucristo, por la ley del Señor. Por ejemplo, en este país hoy en día nos regimos por lo que se conoce como la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Y esto es lo que rige la nación, ¿verdad? No se puede llevar a cabo nada que no esté autorizado por este importante documento que es la base de la vida de esta nación, de este país, la Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, hermanos, no siempre fue así, no siempre fue esta Constitución la que rigió esta nación o este país. Antes de la Constitución, ¿verdad? Podemos nosotros aprender a través de la historia que había lo que se conocían como los artículos de la Confederación. Esos artículos rigieron el país antes de la Constitución. Y antes de esto, hermanos, pues fueron las leyes de la Gran Bretaña. Mientras el país no se independizara, ¿verdad?, de la Gran Bretaña, entonces eran esas leyes las que regían aquí, este territorio, ¿verdad? Hoy en día es la Constitución, pero no siempre fue así. Ha habido cambios a través de la historia. Bueno, de la misma manera podemos decir, hermanos, que es lo mismo en cuestión de espiritual. El hombre tuvo primeramente, podemos decir, la ley patriarcal. ¿Sí? Directamente Dios les hablaba a los patriarcas. Una ley familiar, una religión familiar, podemos decir. Y eso fue lo que primero rigió, ¿verdad? Aquí hablando de la ley de Dios a los hombres. En los tiempos de Noé, en los tiempos de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, era esta época patriarcal y esa ley era la que regía en las familias. Después, hermanos, pues vino la ley de Moisés, ¿verdad? Y esa ley pues duró durante las generaciones de Israel, como hemos visto en muchos pasajes. Pero hoy en día, hermanos, ahora tenemos el Evangelio. Hoy en día tenemos nosotros la ley de Cristo, el Nuevo Testamento, y es precisamente bajo estos mandamientos que ahora nosotros debemos de regirnos. No bajo la ley patriarcal, no estamos ya en esa época. Ya no es la ley mosaica la que nos va a regir. Ahora, hermanos, es la ley de Cristo, es a través del Evangelio que nosotros vivimos, ¿sí? La enseñanza de Jesús. Debemos tener nosotros bien en claro esto, hermanos, bajo qué pacto vivimos, en qué época vivimos actualmente, qué leyes son las que nos deben de regir a nosotros. Todos debemos estar sujetos a los mandamientos de Cristo y nada más, ¿sí? Dice ahí en Mateo capítulo 28, miren palabras del Señor Jesús, Mateo 28, versículo 18, Jesús les dijo, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 20, enseñándoles que guarden. ¿Que guarden qué? Dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús no dijo, enséñenles que guarden la ley de Moisés. Enséñenles que guarden aquellos preceptos del antiguo pacto. Enséñenles que guarden aquellos mandamientos bajo la época patriarcal. No dijo eso el Señor. Dijo, enséñenles a estos discípulos nuevos que ustedes hagan, enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado.
y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos entender, vivimos bajo esta época, vivimos bajo este pacto, vivimos bajo esta ley, bajo, hermanos, la enseñanza de Cristo en el Nuevo Testamento, y eso es lo que debe de regirnos hoy en día. ¿Sí? Eso nada más. Los apóstoles, hermanos, enseñaron lo que Jesús había mandado. Si nosotros vemos en las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, ¿verdad? Mandamientos, instrucciones, dirección hacia el cristianismo, hacia la iglesia, debemos entender que eso es lo que Jesús mandó que se enseñara. A través de la inspiración del Espíritu Santo, ellos enseñaron exactamente lo que Dios quiso que conociéramos. Y lo que Pablo enseñó, lo que Pedro enseñó, lo que Juan enseñó, hermanos, es lo que Jesús autorizó. De tal manera que podemos ver, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 37, dice el apóstol Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Sí? Mandamientos del Señor. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? ¿Por qué hace énfasis en lo que él enseñaba, lo que él decía, lo que él escribía? No era simplemente algo que se le había ocurrido a él. Dice, es mandamiento del Señor. Porque hoy en día nosotros debemos de obedecer los mandamientos del Señor. Hoy en día vivimos bajo la ley de Cristo, y bajo esa ley nosotros tenemos que regirnos, tenemos que estar sujetos a esa enseñanza de Jesús. ¿Verdad? Vivimos bajo un nuevo pacto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20, dice el apóstol Pablo: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Fíjense, Pablo no estaba sujeto a la ley en ese sentido. Dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Sí? Pablo no vivía sin ley. Y tampoco vivía bajo la ley de Moisés. No. Es decir, sujeto a la ley de Moisés. Él vivía sujeto a la ley de Cristo. Sujeto. Igualmente que nosotros. Esa debe ser la forma de vida, hermanos, la forma de conducirnos en la actualidad, de regirnos. Al igual que el apóstol Pablo, bajo esta ley. Debemos entender, hermanos, que Dios no eliminó la antigua ley, la ley de Moisés, para que hoy anduviéramos sin ley, ¿verdad? No hay ley que nos rija, porque ya Cristo la eliminó en la cruz. Hermanos, no debemos pensar así. No. Esa antigua ley ha sido eliminada para que ahora sirviésemos bajo los términos de una nueva ley, de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. Hay muchos mandamientos que obedecer, pero estos son mandamientos del Nuevo Testamento, no del Antiguo. ¿Sí? No del Antiguo. Esto es muy importante, hermanos, y muy necesario nosotros comprender a detalle esto para poder nosotros explicar a otras personas. Ahora bien, hay mandamientos bajo el Nuevo Testamento que son similares, es cierto, a los del Antiguo. Son similares, muchos se repiten exactamente. Por ejemplo, hablando específicamente de los 10 mandamientos, el primero es: no tendrás dioses ajenos. Hoy en día, porque esa antigua ley ha quedado abolida, ¿quiere decir que sí podemos tener dioses ajenos? Bueno, no, porque en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, bajo la ley de Cristo, encontramos enseñanza, hermanos, donde condena el tener otro Dios o otros dioses que no sea el Dios verdadero. Un ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos. Podríamos citar muchos textos, pero un ejemplo en particular. En Hechos 14, versículo 11, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica,
Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y querían adorarlos, querían venerarlos como si Pablo y Bernabé fueran dioses. Y luego les dice Pablo en el versículo 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, esto precisamente que ustedes están haciendo, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A ese Dios es al que deben de servir. No a Mercurio, no a Júpiter, no a los dioses que se les vengan en mente. No. Es decir, que hoy en día, bajo la ley del nuevo pacto, hermanos, está prohibido que alguien tenga dioses ajenos, que no sea el Dios verdadero que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. ¿Sí? Hay una similitud muy grande, ¿verdad?, entre este mandamiento con el del antiguo pacto, el primer mandamiento de los 10, ¿verdad?, que dio Moisés. Luego, por ejemplo, dice el segundo mandamiento: no tendrás imágenes, ni las honrarás, ni te inclinarás a ellas. Hoy en día, porque ya no estamos bajo el antiguo pacto, ¿podemos tener imágenes? Pues no. Y podemos encontrar muchos textos en el Nuevo Testamento donde la enseñanza es que la idolatría, hermanos, es un pecado. Es un pecado. Por ejemplo, en Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí está su imagen. Ahí está su ídolo de piedra, de madera, de yeso, de oro, de plata, de lo que usted quiera. Es un ídolo, es una imagen. Y así como allá estaba prohibido, bajo la ley de Cristo también, hermanos, se condena la idolatría. Se condena. O por ejemplo, hermanos, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Podemos hoy en día tomar el nombre de Dios en vano? Eso es algo serio, es algo muy delicado. No podemos. Un ejemplo así nada más, en Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Hermanos, el Señor Jesucristo había dicho que el cielo es el trono de Dios. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, ¿sí?, porque es la tierra del Rey. Hermanos, hay cosas sagradas, cosas santas. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. Por supuesto que no. ¿Sí? Bajo el Nuevo Testamento encontramos enseñanza al respecto. Por ejemplo, decía el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo da esta enseñanza y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Hoy en día, bajo esta nueva dispensación, bajo este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento está la enseñanza de honrar a nuestros padres. ¿Debemos de hacerlo? Sí, claro que sí. ¿Sería pecado si deshonráramos a nuestros padres? Sí, es pecado, claro que sí. Por supuesto. Y así, hermanos, no matarás. Bueno, en el Nuevo Testamento hay enseñanza. Podemos ver Romanos 13, 8 al 10. O no cometerás adulterio, 1 Corintios 6, 9 al 10. Es condenado. No robarás, Efesios 4, 28. No dirás falso testimonio, Colosenses 3, 9. ¿Sí? No codiciarás, Efesios 5, 3. Bajo el Nuevo Testamento encontramos enseñanza, hermanos, de que tenemos hoy en día que guardar estos mandamientos de Dios. Por supuesto. Solamente el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado como día de reposo, no se repite en ninguna parte del Nuevo Testamento. Al contrario, dice: nadie os condena, dice el apóstol Pablo, en cuestión de comida, bebida,
días de fiesta o días de reposo. Sí. Es por eso, hermanos, que hoy en día, pues, no debemos guardar el sábado como un mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque bajo la ley del Nuevo Testamento no está ordenado. Nunca Pablo, nunca Pedro, nunca Juan, ¿verdad?, enseñaron tal cosa. Ahora algunos dicen, bueno, pero Pablo iba el día de reposo a la sinagoga y les enseñaba. Pablo aprovechaba la ocasión. Pablo aprovechaba la oportunidad. No es que él guardara el día de reposo. El apóstol Pablo, hermanos, lo que hacía es que él llegaba a una ciudad y sabía que allí estaban los judíos, ¿verdad? En la sinagoga, ahí se reunían, ¿verdad? Y ellos con un conocimiento limitado de la palabra de Dios, de la Escritura, y Pablo llegaba y les enseñaba, y muchos de los judíos se convirtieron, ¿verdad? Como ahí en Berea, cuando él llegó a la sinagoga, aprovechó la oportunidad y entraba y les enseñaba, y muchos se convertían al cristianismo. Pero no quiere decir que Pablo guardaba, ¿verdad?, como mandamiento de Dios el día de reposo, no. Muchos se equivocan al hablar así de esa manera. También hay muchos mandamientos del Nuevo Testamento que son diferentes a los del Antiguo Testamento. Por ejemplo, bajo la antigua ley, ¿verdad?, se ofrecían animales en sacrificio como expiación por los pecados. Hoy en día, hermanos, bajo el nuevo pacto, sabemos que ya eso ya no está en vigor. Hoy en día nosotros tenemos que beneficiarnos del sacrificio de Cristo Jesús, de su sangre preciosa, para tener la limpieza de pecados. Y el Nuevo Testamento nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ya no es con sacrificios animales. Podemos notar una diferencia, sí, se puede ver. Bajo el antiguo pacto, ¿verdad?, era necesario un sumo sacerdote humano, ¿sí?, que hiciera ese trabajo de expiación, el sacrificio del animal y todo para expiación del pueblo. Pero bajo el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es a Jesús a quien tenemos que acudir para que Él de alguna manera, ¿verdad?, interceda por nosotros. Hay diferencia muy grande. Bajo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, pues había un templo físico, el orgullo de la nación judía, ¿verdad? Y ahí había que ir y adorar. Bueno, bajo el Nuevo Testamento ahora hay un templo espiritual. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros. Ya no es un lugar específico. Este lugar, hermanos, no es el templo de Dios. Este es un edificio donde la iglesia se reúne para adorar a Dios. Pero el templo somos nosotros. ¿Sí? 1 Corintios 3:16. Bajo el antiguo pacto, pues se hacía la circuncisión de la carne. Cada hijo varón al 8º día de nacido era circuncidado. Bajo el nuevo pacto, hermanos, ahora es la circuncisión del corazón, no de la carne. Eso es lo que Dios quiere, que circuncidemos. Romanos capítulo 2, verso 28. ¿Podemos notar diferencia? Sí la hay. Sí la hay. Bajo el antiguo pacto, hermanos, se utilizaba la música instrumental, el arpa, el pandero, el salterio y una serie de instrumentos para alabanza a Dios. Pero bajo el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, hermanos, nosotros encontramos el mandamiento de cantar. Cantar, como dice Efesios 5:19, Colosenses 3:16. ¿Podemos ver diferencias? Sí la hay. Sí la hay. Bajo el antiguo pacto estaba el mandamiento del diezmo. ¿Sí? El 10% de lo que habían ellos recogido, ¿verdad?, de sus cosechas o aún de sus animales. Pero bajo el nuevo pacto, hermanos, el mandamiento es ofrendar según hayamos prosperado. Y cada uno lo propone en su corazón. ¿Sí? Ya no hay una cantidad específica. Ya no hay un porcentaje como era antes. Ahora se da según prosperamos y se da cada primer día de la semana, no cada año como eran los diezmos. ¿Podemos ver diferencia? Sí hay diferencia, hermanos. Sí la hay. Bajo el antiguo pacto, hermanos, el sábado era un día especial. Era un día donde el pueblo de Israel se beneficiaba del reposo,
¿verdad? Descansaban de sus trabajos, pero también hacían remembranza de que el Señor los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Era un recordatorio para ellos. Bajo el nuevo pacto, hermanos, ahora el primer día de la semana es un día especial para los cristianos, ¿sí? El día en que la iglesia se reúne, el día en que la iglesia adora a Dios. Con Hechos 27 encontramos ahí este ejemplo. Y hay muchos mandamientos que son similares, pero hay muchos mandamientos que son diferentes. Esto es muy claro, hermanos, en la Escritura. En Romanos capítulo 7, versículo 2, citando nuevamente el ejemplo que da el apóstol Pablo, y aquí el contexto está hablando acerca de la ley. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella es libre o queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Sí? Algo muy claro, ¿verdad? Y que todos entendemos muy bien. Una mujer nunca estará sujeta a dos esposos a la vez. ¿Verdad que no? No puede ser. Es imposible. Aun cuando haya sido casada 2 veces, pero un marido, ¿verdad?, murió, enviudó y se volvió a casar. Aún así, hermanos, ella no está sujeta a 2 maridos a la vez, ¿no? La palabra de Dios es clara y es algo muy, muy obvio, muy lógico. Es muy posible a veces, hermanos, en este tipo de situaciones, que algunas expectativas de su segundo marido sean similares a las del primer marido y tal vez algunas otras cosas diferentes. Puede ser. Puede ver que haya ciertas coincidencias entre el primer marido y el segundo, pudiera ser. Puede ser. Sin embargo, hermanos, si ella hace cosas similares a las que solía hacer en su primer matrimonio, es por lo que quiere el segundo marido y no por lo que quería el primer marido. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Si hay cosas similares que hacía en su primer matrimonio, ahora que se volvió a casar, que enviudó y tiene otro marido, y hace cosas similares a las que hacía antes, no es para agradar o para sujetarse o para obedecer al primer marido, sino al segundo marido. Por ejemplo, suponiendo, ¿verdad?, Dios no lo quiera, pero si mi esposa enviudara y ella se volviera a casar, ¿verdad?, y que su segundo marido también le gustaran las tortillas hechas a mano y los nopalitos. Hace unos nopales muy sabrosos que a mí me gustan mucho, ¿verdad? Sería coincidencia, ¿verdad? Y lo seguiría haciendo, pero ya no por mí, ya no para agradarme a mí, sino para agradar a su segundo marido. Eso sería así la manera de ejemplificar la situación, ¿verdad? Del mismo modo, hermanos, las leyes del nuevo pacto pueden ser similares y pueden ser diferentes también en ciertos puntos, ¿verdad?, a las leyes del antiguo pacto. Pero, hermanos, debemos entender, nosotros lo que hagamos es para obedecer a Cristo, porque estamos sujetos a su ley, no a otra ley, no a la ley antigua, no a la ley de Moisés. Si las leyes, hermanos, son diferentes, obedecemos al segundo pacto, no al primero. Si hay una discrepancia, por ejemplo, diezmo, primer pacto, ofrenda, segundo pacto, vemos que hay diferencia, sí. ¿Cuál voy a obedecer? ¿Cuál debo de obedecer? Lógicamente, la del segundo pacto, ¿sí? La que encontramos bajo la ley de Cristo, no la de la ley de Moisés, ¿sí? Y si las leyes, hermanos, son similares, como el hecho de no tener imágenes, ¿verdad?, y son similares lo que dice el antiguo pacto y lo que dice en el nuevo pacto, lógicamente vamos a obedecer el mandamiento, pero lo vamos a obedecer otra vez, hermanos, no porque lo diga la vieja ley, no porque lo haya dicho Moisés, lo vamos a obedecer porque lo dijo Cristo, porque lo enseñó Cristo, porque los apóstoles que Él mandó y les dijo, enseñen lo que yo he mandado, lo están ordenando y por eso lo vamos a obedecer, por eso, ¿verdad? No porque está ahí en los 10 mandamientos, porque es una enseñanza similar, un mandamiento similar.
al que encontramos bajo el Nuevo Testamento. Si entendemos esto, hermanos, es una manera de ilustrar, ¿verdad?, esta enseñanza tan importante. Otra cosa, hermanos, así rápidamente, que va de la mano junto con esto, y lo decía ahorita, el día especial de adoración es el primer día de la semana. Para los cristianos, para nosotros en la actualidad, en este tiempo, el día especial de adoración es el primer día de la semana. No es el sábado, no es el séptimo día, no lo es. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Pues hay muchas cosas tal vez que pudiera uno mencionar. Por ejemplo, hay eventos muy importantes en la Escritura, ¿verdad?, que hace del primer día de la semana un día muy especial para los cristianos. Por ejemplo, podemos encontrar evidencia en la palabra de Dios que Jesús resucitó de los muertos el primer día de la semana, el día domingo por la mañana, muy temprano. Dice, por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 16, verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ¿sí?, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Sí. Al Señor Jesucristo lo pusieron en un sepulcro, de una manera muy apresurada, y lo pusieron ahí porque ya estaba para terminar el día de reposo, ¿verdad? Lo pusieron en el sepulcro y después, hermanos, ya estaba para comenzar el día de reposo, y lo pusieron de una manera apresurada allí. Y después, el primer día de la semana, ¿verdad?, las mujeres que iban a ungir su cuerpo fueron al sepulcro y ya no lo encontraron porque el Señor había resucitado. Había resucitado, ¿sí?, el día domingo. Y esto es algo muy importante que dice la Escritura. Y también podemos ver cómo el Señor comenzó, ¿verdad?, a aparecerse y a demostrar que había resucitado de entre los muertos desde ese primer día. Por ejemplo, aquí a María Magdalena se dice, ¿verdad?, que Él se apareció primeramente a ella. Podemos ver un poco más adelante en Juan capítulo 20, verso 19, también a sus discípulos, a sus más allegados. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Sí, Él se apareció a ellos el primer día de la semana. Aquellas mujeres, dice en Mateo 28, verso 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro ese día cuando ya no lo encontraron, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Experiencias tan maravillosas, tan hermosas, que los primeros discípulos tuvieron la oportunidad de experimentar, de disfrutar. Ver al Señor Jesucristo resucitado, sí, el primer día de la semana, el día domingo, el día del Señor. Hermanos, y si el día del Pentecostés, como muchos hermanos y muchos eruditos, muchos estudiosos, hermanos, explican, ¿verdad?, a detalle cómo el día del Pentecostés, ahí en Hechos 2, cayó en domingo, el primer día de la semana. Si esto es verdad, hermanos, entonces el primer día de la semana, un día domingo, vino el Espíritu Santo. Un día domingo, hermanos, cayó sobre los apóstoles. Un día domingo se predicó el Evangelio por primera vez. Un día domingo las primeras personas obedecieron al Evangelio, como 3,000. Un día domingo la iglesia fue establecida, fueron añadidos a la iglesia. Un día domingo, hermanos, las profecías del establecimiento del reino y otras más se cumplieron. Primer día de la semana. Cosas, hermanos, muy importantes, sin lugar a dudas, para los hermanos, para la iglesia primitiva. De tal manera, hermanos, que el primer día de la semana tendría un significado muy especial para los hermanos en el primer siglo. Por otro lado, hermanos, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento y nosotros estudiamos, indagamos al respecto, podemos darnos cuenta que ningún evento
importante o sobresaliente es vinculado o se relaciona con el sábado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, o con el séptimo día. Ninguno. No hay nada, ¿verdad? Usted puede buscar y buscar qué se dice del séptimo día. No se dice nada, ¿verdad? Como explicaba Pablo, iba el día de reposo. La sinagoga, ¿verdad?, estaba llena, había hombres, había personas ahí estudiando, y Pablo entraba, aprovechaba para enseñarles, para corregirles, para darles a conocer el Evangelio y hablarles de Cristo. Pero no quiere decir que Pablo guardaba el sábado como día de reposo. Ahora podemos ver textos como en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. El domingo, hermanos, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Por qué el mandamiento del primer día de la semana? Porque era cuando la iglesia estaba reunida, congregada. Es el día especial de adoración bajo el Nuevo Testamento. Así como hoy es domingo, como hoy hemos ofrendado, así exactamente es lo que dice la Escritura. En Hechos 20, versículo 7, dice: el primer de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, hermanos, vemos aquí otra cosa muy clara. La iglesia se reunía los domingos para tomar la cena del Señor. Dice aquí, para partir el pan. Y el texto dice, hermanos, que lo hacían el día domingo, el primer día de la semana. ¿Podemos partir el pan el sábado? ¿Podemos ofrendar el sábado, el día séptimo? No, porque la Biblia dice el primer día de la semana, el día domingo, porque otra vez es el día especial de adoración al Señor. Hay algunos hermanos que le restan importancia al texto y dicen que aquí se refiere no a la Santa Cena, sino a una comida ordinaria. Pero, hermanos, no es así. Esta frase, ¿verdad?, para partir el pan, frecuentemente la encontramos en relación a la cena del Señor. Por ejemplo, si vemos 1 Corintios 10, 16, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está hablando de la Santa Cena. Y dice: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Sí, el pan que partimos. Y es el partimiento del pan al que se hace referencia aquí en Hechos 27. O por ejemplo, 1 Corintios 11, 23, 24, dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Sí? Partimiento del pan. Se usa esta frase para referirse al acto de la cena del Señor. O Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí partimiento del pan hace referencia a la Santa Cena, ahora está relacionado con la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, las oraciones. Partimiento del pan, perseveraban en ello. Esto es muy importante. Otro detalle también, hermanos, es que este evento de Hechos 27, el primer día de la semana, hace referencia a una reunión de la iglesia de Troas. ¿Sí? A una reunión de la iglesia como esta de hoy en día aquí en Maybole Myers. Ellos estaban congregados y se reunía la iglesia en un aposento alto, y era el primer día de la semana, y Pablo les estaba predicando. Aún alargó su discurso, como a veces yo lo alargo también, ¿verdad? Alargó su discurso, pero él hasta la medianoche. Era una reunión de la iglesia. De tal manera que es absurdo pensar que partir el pan se trata de una comida ordinaria, ya que Pablo mismo enseñó, hermanos, que no es correcto comer comida ordinaria cuando la iglesia se reúne. Pablo lo condenó, Pablo lo reprobó, como para que ahora está reunido con la iglesia el primer día de la semana, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios para una comida ordinaria. No se reunieron para eso.
es la cena del Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 11:22, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Hermanos, dice en el verso 34, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Es decir, no se reúnan. ¿Sí? La iglesia no se reúne para satisfacer el hambre, para las comidas ordinarias. Eso es en las casas, dice Pablo. Es absurdo pensar que ahora está reunido con la iglesia el primer día de la semana, se queda 7 días con los hermanos ahí esperando el primer día de la semana para reunirse a comer una comida ordinaria. No, era para la cena del Señor. Pablo no se iba a contradecir, hermanos, en sus convicciones, en su enseñanza. No era así. Ahora bien, Pablo, hermanos, esperó, como decía, 7 días para reunirse con la iglesia, con los discípulos. Y él sabía que partiría al día siguiente, de tal manera que alargó su discurso a pesar, hermanos, a pesar de que él alargó el discurso, a pesar de que aquella ocasión murió Eutico, cayó por la ventana, y a pesar de que el apóstol Pablo prácticamente no durmió en esa noche, se la pasó en vela prácticamente, al otro día partió por la mañana. Partió. Porque Pablo de alguna manera tenía cierta necesidad de llegar pronto a Jerusalén y tenía prisa, tenía cierta diligencia. La cuestión es, si había premura en cuanto a todo lo que Pablo tenía que hacer, pues ¿por qué no participaron del pan? ¿No partieron el pan el sábado? ¿Por qué no lo hicieron desde el sábado? Si el sábado es el día especial. ¿Por qué no lo hicieron el sábado? ¿Por qué? Pablo se hubiera adelantado un día en su viaje. En vez de partir el lunes, hubiera partido desde el mismo domingo en la mañana. Pero él quiso estar reunido con la iglesia para partir el pan. Y en la reunión les enseñaba. Se hubiera ahorrado muchas molestias, desvelos, sin lugar a dudas, claro. Otra vez, hermanos, es que el día especial de adoración es el primer día de la semana, como lo hacían, lo practicaban los hermanos allí en Troas, y de la misma manera que hoy en día lo tenemos que hacer. La realidad, hermanos, es que el único día autorizado en el Nuevo Testamento para que la iglesia se reúna a tomar la Santa Cena y a ofrendar es el primer día de la semana, es decir, el día domingo, el día del Señor, el día, hermanos, como este en el cual estamos reunidos aquí en este lugar. No hay texto en la Biblia que autorice el hecho de que la iglesia tiene que reunirse los sábados para participar de la cena, para ofrendar o para adorar. No. El primer día de la semana es el día de adoración. Hermanos, gracias por su atención a este mensaje. Gracias, espero que se haya entendido lo que hemos estado viendo, lo que vimos a través de estas lecciones, y que sea de mucho beneficio para su vida espiritual, para su crecimiento y para también compartir con otras personas. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a